Y este es tu podcast Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con Habichuelas. Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, me alegro, te habla el Villasmil 024, sí mismo, el de YouTube. Y hoy vamos a hablar sobre un tema, el tema principal del podcast de hoy, tiene que ver con Robinson Cano y su puesta en asignación por parte del equipo de los Mets de Nueva York. Esto era un secreto a voces. Robinson Cano llegó al Spring Training con 2 tiros en el pie. Él mismo se encargó de arruinar lo que pudo haber sido una carrera del Salón de la Fama. Hizo el equipo porque el roster era de 28 en el mes de abril. Y si jugaba cada 3 días es porque el manager Buck Showalter estaba convencido de que el dominicano no calzaba los puntos para ser el segunda base de todos los días. Eso es una realidad. Eso es una verdad. Uno no puede engañarse ni pensar en esto o en aquello. Uno tiene que ver y saber leer las incidencias de los juegos y lo que sucedió. Robinson Cano en 2 ocasiones fue positivo o violó el programa de doping de uso de sustancias prohibidas de la Major League Baseball. Y en las 2 oportunidades perjudicando al equipo. Porque Robinson Cano llega de Seattle a los Mets porque supuestamente estaba en los planes para ayudar al equipo de los Mets de Nueva York. Y esto hay que decirlo sin ningún tipo de miedos. Esto hay que decirlo sin ningún tipo de problema. Robinson Cano, él mismito como Chacumbele, él mismito se mató. Robinson Cano fue un pelotero que jugó entre 2005 y 2013 para los Yankees de Nueva York. Y ya en el 2013, cuando tuvo sus mejores años con los Yankees, había estado acusado o había estado en una lista del laboratorio de biogénesis. Ese escándalo que llevó a la suspensión por una temporada completa a Alex Rodríguez. Biogénesis también estuvieron allí Ryan Brown y también estuvo Francisco Cervelli, estuvo Melky Cabrera y otros peloteros más involucrados en este escándalo del doping en las grandes ligas. Afortunadamente teníamos un comisionado no tan pusilánime como este comisionado que tomó riendas en el asunto, tenía ascendencia sobre sus empleadores, es decir, sobre sus colegas, porque él era dueño de equipo y pudo manejar con mano férrea este asunto. Porque Butch Selling no fue un mal comisionado, Rob Manfred sí lo ha sido. Este problema de Cano, de verdad, a mí me entristece. Por allí hay unas versiones de que jugó bien en Lidom, jugó bien en la Serie del Caribe, que va a salir barato. Yo no creo que Robinson Cano tenga trabajo. No creo que ningún equipo vaya a asumir el riesgo y el costo de ese contrato que queda. No creo. Robinson Cano tiene muy poco que dar en las grandes ligas, muy poco que dar. No es ejemplo para nadie. No es un ejemplo para nadie un pelotero que 2 veces haya sido positivo por doping. Y tú no sabes si a los jovencitos le va a decir, no vale, púyate, y después te metes esta droga para que no te descubran. No lo sabes. Es como la persona que fue infiel o la persona que robaba, dice que cambió, pero ya se perdió la confianza. Sencillamente uno no puede confiar en un pelotero como Robinson Cano, porque no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Y no conforme con eso, bueno, perdió una gran... Mire, en el 2018, cuando él lo suspenden, y por eso Seattle lo manda en el 2018, 303 de promedio. En el 2019, 256 de promedio para Robinson Cano.
Después, ¿qué queda descubierto en el 2020? En la temporada corta, 3:16, y sale nuevamente positivo en doping. Esto es lo que nos demuestra que, o la evidencia, o nosotros inferimos que Cano, si no utilizaba sustancias para mejorar el rendimiento, sencillamente dejaba de ser Robinson Cano. Pero la pregunta que todos se hacen es: ¿qué va a ocurrir con Robinson Cano? El proceso legal dice lo siguiente. Robinson Cano fue puesto en asignación. Eso quiere decir que va a pasar 7 días en una lista donde cualquier equipo lo puede tomar vía waivers. Dado la cláusula de su contrato, o sea, el monto de su contrato actual, el cual vence en la temporada que viene, ya que ese fardo tan pesado de $24 millones, de los cuales 3.75 millones son pagados por los Marineros de Seattle, porque ese es parte cuando se hizo el cambio de Seattle a los Mets en 2019. Dijeron: mira, nosotros vamos a pagar 5 millones en 2019 y 3.75 millones de ahí en adelante van a ser pagados por los Mets. O sea, el que tome el nuevo contrato recibe un contrato donde él tiene que pagar 21.25 millones y los otros 3.75 millones los paga Seattle. Eso evidentemente no va a pasar, porque Robinson Cano no es un pelotero que pueda aportar valor en este momento a un equipo de pelota. Robinson Cano no es un pelotero decisivo. Robinson Cano no es un pelotero que puede decir: bueno, este es un pelotero que sí, un impact player. No es un impact player. Por consiguiente, además, tampoco es que va a hacer historia, porque ya no va a llegar a los 3,000 hits. Les recuerdo que Robinson Cano tiene en este momento un total de 2,632 hits conectados. ¿Ok? 2,632 hits conectados. Y estábamos hablando la otra vez de cuál podría ser el próximo pelotero en llegar a los 3,000 hits. Y estamos hablando de que a Robinson Cano le faltan 368 indiscutibles, cosa que veo muy difícil que conecte, sobre todo luego de esta asignación. Para poderlo hacer tendría que jugar todos los días y ningún equipo va a sentar a ninguna de sus segundas bases. Porque ese es el problema. ¿Qué equipo necesita un segunda base? Ahora, Robinson Cano va a reinventarse como utility infield. Robinson Cano toda su carrera ha sido segunda base, toda su carrera. En 2018 con Seattle jugó en tercera, en segunda y en primera. Sí, dice Baseball Reference, pero tenemos que ver cuántos juegos jugó en esa posición. En el 2018, jugó como primera base 14 juegos y como tercera base 2 juegos nada más. O es tercera base, o es designado, o es segunda base. Esas son las 2 posiciones que juega Robinson Cano. Y esas 2 posiciones son fácilmente reemplazables con peloteros de ligas menores que van a rendir más que Robinson Cano, porque no estamos hablando de un Albert Pujols. Ojo, Albert Pujols es un pelotero que tiene ética de trabajo, un pelotero que ha hecho historia, un futuro salón de la fama. El año pasado no había designado y los Dodgers necesitaban un pelotero como Albert Pujols e hizo su trabajo a cabalidad. Y este año San Luis, pues para retirarlo con el uniforme que se hizo grande, le da el uniforme y ya él dijo que se retiraba. Pero Robinson Cano no es un Albert Pujols. Robinson Cano no es un pelotero impacto. Robinson Cano no tiene nada que aportarle a un equipo de pelota, absolutamente nada. El trabajo que hace Robinson Cano, que después que pasen esos 7 días, él se declara agente libre y cualquier otro equipo lo puede tomar por $700,000, que es el sueldo mínimo. Bueno, ese mismo trabajo que va a hacer Robinson Cano por $700,000,
Lo puede hacer cualquier pelotero de ligas menores por $700,000. Lo puede hacer cualquier prospecto. Lo pueden hacer 2 peloteros. Entonces vas a sacar a alguien del roster de 40 que a lo mejor lo va a necesitar en el futuro para agregar a una persona que ya tiene 39 años de edad, que ya no tiene nada que aportarte y que ha demostrado que cuando no usa esteroides, porque está demostrado, porque la evidencia nos hace decir eso, que cuando no usa esteroides no es el pelotero que todos vimos brillar con los Mets y con los Marineros de Seattle. Y me disculpan que les diga esto, porque es muy fuerte lo que voy a decir, pero la evidencia empírica nos dice, ahí están los hechos, no hay que ir muy lejos, de que Robinson Cano no aprendió la lección. Una vez quedó suspendido por doping y siguió dopándose en una segunda oportunidad. Entonces, lo que viene a continuación y lo que dijo Sandy Alderson cuando quedó positivo con los Mets de Nueva York por segunda vez y lo suspenden un año completo. Hay que verle la cara a una temporada completa, lo que significa en Grandes Ligas que un pelotero que se considera un asset, un activo, sea suspendido un año completo. Es decir, por segunda vez viola las normas de dopaje de Major League Baseball. Vamos a ese momento de la lectura de la suspensión, cuando Sandy Alderson habla sobre el doping por estanozolol. O sea, no estamos hablando de una sustancia cualquiera, estamos hablando de estanozolol, un esteroide anabólico que siempre se ha combatido en el olimpismo, en el ciclismo. Es un esteroide netamente anabolizante y que no hay excusa para que un jugador lo utilice, sobre todo un atleta. Y fíjense lo que dijo Sandy Alderson, y por eso hay que entender lo que pasó con el equipo de los Mets. Alderson fue contratado como presidente del equipo y gerente general, y el gerente general Brody Van Wegman fue apartado. Van Wegman fue quien negoció la adquisición de Cano en un canje con Seattle en diciembre de 2018, luego de haber sido su agente. Fíjense la falta de ética que hubo en esa transacción. Dice, estamos extremadamente decepcionados con la suspensión de Robinson Cano por quebrantar el reglamento, dijo en ese momento Sandy Alderson. La infracción es muy desafortunada para él, la organización, nuestros fanáticos y el deporte. Repito, esto lo dijo el presidente de los Mets. Estamos extremadamente decepcionados con la suspensión de Robinson por quebrantar el reglamento, dijo el nuevo presidente de los Mets, Sandy Alderson, en un comunicado. La infracción es muy desafortunada para él, la organización, nuestros fanáticos y el deporte. Si usted no entiende el lenguaje político, si usted no entiende el lenguaje corporativo, es mejor que vaya entendiendo un poco qué quiso decir con esto Sandy Alderson, qué quiso decir con esto el presidente de los Mets desde que Stephen Cohen compró a los Metropolitanos. Cano ya había sido sancionado con una suspensión de 80 juegos en mayo de 2018 cuando militaba con los Marineros de Seattle al dar positivo por furosemida, un diurético que algunos deportistas emplean para encubrir consumo de otras sustancias. Es decir, en 2018, Robinson Cano fue suspendido cuando estaba con los Marineros de Seattle. Y en ese momento, y por eso Seattle sale de él, en ese momento cuando es suspendido, Robinson Cano bateaba para .303 con 3.74 de OBP, 4.71 de slugging, 8.45 de OPS y tenía 10 jonrones y 50 remolcadas. Era uno de los bates claves de los Marineros de Seattle.
y lo suspenden. Le rompe el ritmo a Seattle, que lo había llevado allí, entre otras cosas, para tratar de hacer campeón al equipo de Seattle. Ese equipo de 2018 decide después cambiarlo, porque tienen entonces que buscarse un nuevo segunda base. Tienen que buscarse un nuevo segunda base para tratar de hacer del equipo un equipo competitivo. Ese año, el equipo de Seattle tenía a Mike Leake, a Marco González, a Wade LeBlanc, a James Paxton y a Félix Hernández, que ya estaba dando sus últimos años en Seattle y ya le habían destrozado el brazo. Y Edwin Díaz era el cerrador. En 2018, cuando termina la temporada, Seattle sale de ese pelotero y se lo mandan a Nueva York. ¿Y qué pasa en Nueva York? ¿Qué pasó en Nueva York? Él sale positivo en doping, deja de usarlo, 2.56 de promedio en 107 juegos con los Mets, 13 jonrones, 39 empujadas en el 2019. En 2020, por supuesto, una campaña de 50 juegos. Una campaña de 50 juegos, de 60 juegos, él jugó 49 y todo el mundo pensó que él podía regresar. 3.16 de promedio, 10 jonrones, 30 remolcadas. Los Mets estaban contentos. DJ LeMahieu se hace agente libre, no lo firman y lo firman los Yankees. Se van al Bronx y no a Flushing. Y resulta que cuando están armando el equipo, cuando están poniendo el equipo a tono, cuando están organizando el equipo en el mes en la temporada muerta, Robinson Cano sale positivo por doping. El 18 de noviembre de 2020 se da a conocer la noticia. 162 juegos por el pecho y todavía había que pagarle 24 millones. Al ser suspendido, al ser colocado, al ser apartado, sale del roster, no le pagan los 24 millones de dólares, atrasa su accionar en Grandes Ligas y va a regresar supuestamente limpio, porque tiene que regresar limpio. Pero además de todo, cuando regresa, el manager Buck Showalter le obliga a hacer un meeting con los peloteros para que pida perdón. Le pida perdón al equipo, o sea, a los peloteros, a la organización, al béisbol y a los fanáticos. Y no era la primera vez que caías, era la segunda vez que caías en menos de 3 temporadas. Y otra vez volviendo a perjudicar al equipo. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó lo que tenía que pasar? Un pelotero que supuestamente tenía talento, resulta que la evidencia, yo estoy hablando con evidencias, yo no estoy hablando aquí de suposiciones, estoy hablando de evidencia. La evidencia empírica nos dice que Robinson Cano, cuando dejó de usar esteroides, a los 35 años estaba bateando 303, a los 36 batió 256. Y este año estaba bateando 195 en 12 compromisos. Que jugaba cada 3 días. Bueno, una pregunta que hay que hacerse. No es que jugaba cada 3 días y así un pelotero no se puede poner a tono. La pregunta es, ¿por qué un pelotero como Robinson Cano, de su estatura, con un contrato de 24 millones de dólares, con un palmarés inclusive que puede hacer historia y que se puede mercadear fácilmente, con 360, faltándole apenas 360 hits para llegar a los 3,000. 360 hits cuando comenzó la temporada para llegar a los 3,000. Y se puede mercadear el próximo pelotero de 3,000 hits y lo va a hacer con los Mets, etcétera, etcétera. Y que el año que viene le den una oportunidad para que lo logre. Si jugaba todos los días y este año conectaba 160 hits, 150. El año que viene podía conectar unos 110 hits. Porque eso lo puede hacer Robinson Cano. ¿Por qué si vemos todo esto que iba a ser historia Robinson Cano, todo lo que significaba esto alrededor de este pelotero, su estatura como pelotero, su palmarés, lo que fue con los Yankees, lo que significó para la ciudad de Nueva York, ¿por qué los Mets le estaban dando la oportunidad de jugar cada 3 días? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La pregunta no es lanzar a quemarropa opiniones irresponsables u opiniones patrioteras
u opiniones chauvinistas. No, la pregunta es, ¿por qué Robinson Cano estaba jugando cada 3 días cuando era un pelotero que cobra $24 millones, tiene un palmarés más que comprobado en el béisbol, es uno de los queridos de la afición neoyorquina por todo lo que hizo en los Yankees cuando comenzó su carrera en el año 2005, e inclusive ganó una serie mundial en el año 2009 y estuvo en Nueva York desde de 2005 a 2013 como segunda base titular de los Yankees, e inclusive en Nueva York Robinson Cano fue tan caballete que fue al Juego de Estrella 2006, 2010, 2011, 2012, 2013. En el 2014 fue con Seattle, 2016, 2017 fue con Seattle. Pero ¿por qué Robinson Cano, un pelotero de esa magnitud, que gana $24 millones, jugaba cada 3 días? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay varias respuestas. Una de ellas, no tuvo un buen sprint training. Número 2, Buck Showalter no tolera y vio que el tipo estaba acabado, que si no se puya y no se mete esteroides no iba a batear y que le pesaba el bate. Y número 3, los Mets de Nueva York quieren ganar a como dé lugar. Esa es la orden que tiene Stephen Cohen. No le interesa para nada cuánto dinero tienen que pagar, porque en el podcast que tengo sobre los equipos más valiosos y las nóminas más caras, vemos que los Mets es el equipo que más se ha pasado junto con los Dodgers, el segundo equipo que ha sobrepasado por más de 60 millones el impuesto al tax, el luxury tax, o como se llame técnicamente, pero el luxury tax, como se llamaba antes. Y esto hay que tenerlo claro. Esto hay que decirlo claro. Quieren ganar a como de lugar y Robinson Cano no los podía ayudar. No los podía ayudar. Y si Robinson Cano no podía ayudar a un equipo ganador, ¿qué puede aportar Robinson Cano en un equipo que tenga ciertas aspiraciones, que sea, digamos, esos black horses, esos tajos, como decimos en Venezuela en el hipismo, esos clavos, esos caballos que vienen de atrás, equipos, porque ahora clasifican 6 por liga? ¿Cuál equipo? Bueno, podría terminar en Baltimore, que es un equipo risible y puede agarrar a un pelotero del montón, un pelotero deshecho, un pelotero de esos que ya no tiene nada que aportar, o en Cincinnati, pero en un equipo con aspiraciones, que tenga realmente aspiraciones. ¿Qué puede aportar Robinson Cano? ¿Qué puede aportar? Si no lo pudo aportar en un equipo con chance campeonil, si Buck Showalter y todo el equipo evaluador de los Mets vio que Robinson Cano sin esteroides no es nada, entonces, ¿quién se va a tirar ese ganso encima? El problema es que nosotros a veces pensamos que ignorando la realidad no existe. El principio de no contradicción consiste en que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Por ejemplo, si el sol da luz y calor, está en el centro del sistema solar, es una parte de la Vía Láctea, entonces el sol da luz y calor y no es opaco y frío, mientras sea una estrella activa. No puede no ser el centro del sistema solar mientras se sostenga la estructura de dicho sistema astronómico. Y finalmente, conocer depende del ser, ¿no? Y eso es importante. O sea, no, es que yo quiero ignorar la realidad. Bueno, conocer depende del ser, pero el ser no depende del conocer a la cosa conocida. El ser no depende del conocer. A la cosa conocida le es completamente indiferente el ser conocida o no. El sol brilla en el cielo, esté yo dormido o despierto, lo haya visto o no, sea ciego o tenga vista. Nada de esto importa. El sol no depende de que sea visto o no. Es decir, la realidad no depende de que si tú la quieras ver o no la quieras ver. La realidad es la realidad. Robinson Cano
no aporta absolutamente nada para el equipo de los Mets y por eso lo dejan en libertad. La pregunta que surge es, ¿qué tiene Robinson Cano que aportar a otro equipo? Si es un pelotero que sin esteroides, ojo, estoy hablando por las evidencias empíricas. Estoy hablando por las evidencias. Cuando su ex agente se vuelve gerente de los Mets, lo lleva a los Mets después de haber sido suspendido por doping 80 partidos en el año 2017 con Seattle. Y en ese momento bateaba .303. Era uno de los equipos que estaba compitiendo. El equipo de Seattle tenía chance y confiaban en Robinson Cano. Era uno de los pilares fundamentales del line-up del equipo de los Marineros de Seattle de 2018. Y eso hay que analizarlo. Y después batió .256 al año siguiente con los Mets de Nueva York. 256 con 13 jonrones y 39 empujadas en 107 juegos, cuando había colocado 10 jonrones y 50 remolcadas en 80 el año anterior con los Mets, con los Marineros de Seattle, en la Liga Americana, que es una liga de más picheo en ese momento que la Liga Nacional. Entonces, la evidencia numérica, no las charlas, ni las opiniones, ni mis efluvios, ni yo pienso, no. La evidencia empírica, lo que está allí, nos dice que Robinson Cano, si no usa esteroides, es un pelotero que no rinde. Y la experiencia nos hace preguntar, ¿fue Robinson Cano ese gran pelotero que nosotros pensábamos que era? En 2013 ya estaba vinculado al escándalo de Biogénesis. El heredero de Alex Rodríguez, esa figura funesta para el béisbol, que no sabemos cuándo. Él mismo confesó que había usado esteroides, se lo confesó Peter Gammons en ESPN en una entrevista muy famosa. Ese personaje funesto para el béisbol que llevó a tantos peloteros a Biogénesis y los metió en el mundo del doping. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que de ahí para atrás este pelotero u otros tantos peloteros que estuvieron mencionados y salieron positivos por doping no se dopaban antes? Es como aquella persona que roba dinero o una persona que es infiel y te dice no lo vuelvo a hacer. Y en verdad no lo hace más. No lo hace más. Pero ¿cómo sabemos que no lo hizo antes? Porque confiamos en la palabra. Confianza en Dios y claridad con las personas. No se puede pedir confianza, que es un término, digamos, divino, celestial, sobrenatural, cuando estamos hablando de seres humanos. Confianza es creer ciegamente en esa persona. Y yo no creo ciegamente en nadie. No tengo evidencias que me hagan dudar o que me hagan sospechar o que me hagan tener una duda razonable, pero con Robinson Cano hay no una duda, ahora hay dos y más de dos dudas, hay hasta 3 y 4 y 5 dudas razonables. No piensen que tengo un encono contra Robinson Cano, y ustedes saben que cuando me emociono hablo así, pero así es como veo lo que puede suceder con el ex segunda base de los Mets de Nueva York y los Marineros de Seattle. Creo que Robinson Cano tiene sus días contados en el béisbol. Quizá me equivoque y quizá algún equipo lo necesite. Quizá algún equipo considere que unos 4 o 5 jonrones que pueda conectar Cano a lo largo de la temporada, a lo sumo 10, no creo que llegue a 10, no creo que vaya a llegar a 10 jonrones en la temporada. Bueno, 10 jonrones, eso significaría una victoria, pero no sé hasta dónde. A lo mejor un equipo, si se lesiona un segunda base, porque Robinson Cano nunca ha jugado otra posición en Grandes Ligas que no sea la segunda base. En el sprint training lo vimos entrenando en primera, pero en el sprint training de este año a los 39 años de edad. Tercera base ya no tiene los reflejos para ser tercera base. Ya no tiene los reflejos para hacer campo corto. Él solamente ha jugado segunda base en su carrera. Su condición de bateador zurdo.
podría ser un plus. Pero no es lo mismo tener 39 años que tener 31. No es lo mismo ser un zurdo como Rougned Odor, por ejemplo, que es un bateador zurdo y que tiene poder ocasional y que ha demostrado que puede aportar, que ser un Robinson Cano a los 39 años de edad, que ahora no vas a poder meterte esteroides, ni puedes estarte pullando, ni puedes estar tomando nada, porque lo primero que van a hacer cuando tú juegues es pruebas de doping y 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 pruebas de doping. Todo el tiempo lo van a tener que hacer. Y la Asociación de Peloteros, que además no puedo defender a Trevor Bauer, la Asociación de Peloteros no se va a oponer, porque si se oponen, algo raro y algo turbio va a haber, y los periodistas norteamericanos, la prensa norteamericana va a saber, porque la prensa norteamericana hurga, investiga y consigue las cosas que tiene que conseguir. Esta es mi visión sobre Robinson Cano. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué piensas tú que va a pasar con Robinson Cano? ¿Crees tú de verdad? Voy a hacer 3 preguntas fundamentales en este podcast y me gustaría que las contestaras. La primera, ¿crees tú que Robinson Cano antes de 2018 se dopaba? ¿Que sus números son limpios? ¿Puedes asegurarme al 100% que los números de Cano fueron hechos con limpieza? ¿Me lo puedes asegurar al 100%? 2. Segunda pregunta de Robinson Cano. ¿Crees que Robinson Cano puede aportarle algo a un equipo de béisbol luego de que no pudo aportarle absolutamente nada a los Mets y que los Mets lo dejaron en el mes de abril en el Opening Day roster porque el roster era de 28 y no de 26? A pesar de tener un contrato de $24 millones, lo ponen a él en asignación y dejan a los muchachos como Luis Guillorme, entre otros, los dejan arriba cuando estos tienen opciones y pueden ser enviados a las menores. Y la tercera es, ¿tú crees que la carrera de Robinson Cano está acabada? Me puedes dejar tu comentario si estás viendo esto en Quieto en Primera, la fiebre del béisbol, abajo en el buzón de comentarios. Si estás a través del podcast, puedes escribirme con la etiqueta Quieto en Primera a través de mi Twitter, elvillasmil024. Vamos con las noticias. Y precisamente, y esa es una nota que escribí yo el día de ayer, 2 de mayo en elemergente.com, tiene que ver con Luis Guillorme. Luis Guillorme es un venezolano que juega con el equipo de los Mets de Nueva York y puse, Luis Guillorme tiene las puertas abiertas para ser titular de la segunda base con los Mets. Esta fue una de las razones fundamentales por las cuales el equipo de los Mets sale de Robinson Cano. Luis Guillorme no es un pelotero de todos los días, pero es un pelotero que tiene la capacidad de jugar en la segunda, en la tercera, en el campo corto, un pelotero joven y un pelotero que va a estar allí jugando todos los días. Miren, dejar a Cano dejar a Cano en el equipo era bajar a Dominic Smith, cosa que no iba a suceder, bajar a Luis Guillorme, cosa que no iba a suceder, o bajar a J.D. Davis. 3 peloteros que Buck Showalter necesita o considera que necesita en sus aspiraciones para ganar la división este en 2002 e ir a la postemporada. Entonces, esto es una de las cosas que hay que analizar. Entonces, Luis Guillorme, y esta es una noticia que escribí yo en elemergente.com, hoy sale, tiene toda la oportunidad de establecerse ya como un pelotero de todos los días, sustituyendo un día a Lindor, sustituyendo un día a Eduardo Escobar, sustituyendo un día a Pete Alonso, jugando él en la segunda base de vez en cuando, ¿verdad? Jugando 2 o 3 juegos en la segunda base, sustituyendo a cualquiera de los infielders que necesita el conjunto que tiene el equipo de los Mets, y esto le abre las puertas a Luis Guillorme. Otra de las cosas es que los Padres refuerzan su bullpen con el venezolano Yusmeiro Petit. Como ustedes saben, Yusmeiro Petit no había firmado
contrato, estaba sin trabajo, y Ken Rosenthal informó que los Padres de San Diego decidieron reclutarlo con un contrato de liga menor, pero pero Yusmeiro Petit es un pelotero, un lanzador más que probado como relevista intermedio. Creo que estará un mes a lo sumo en las menores y luego será subido por el equipo de los Padres de San Diego. Ronald Acuña sorprende con su velocidad a 10 meses de la cirugía. Leemos también en elemergente.com en una nota de Marcos Grunfeld, donde dice que el venezolano Ronald Acuña Jr. hace todo lo que está a su alcance para demostrarle a los Bravos que está sano y no hay razón para que cunda el pánico. El patrullero jugó el tercer juego en fila y regresó a defender el jardín derecho. Eso fue algo que no hizo durante el fin de semana debido a las precauciones que ha tomado el alto mando de los Bravos, encabezado por el manager Brian Snitker. Entonces, en el día de ayer, dice Marcos Grunfeld, el guardabosque puso a prueba sus piernas en la tercera entrada después de batear un rodado a la tercera base, cuando J.D. Davis no pudo ser más rápido que el nativo de la sabana. StatCast calculó que corrió 30.40 pies por segundo desde el plato hasta la inicial en esa jugada. La misma fue revisada en la repetición instantánea a solicitud de los Bravos. La decisión inicial, que fue out, fue revertida. Y dice David O'Brien, quien cubre a los Bravos para The Athletics, un medio deportivo de Estados Unidos, Acuña mostró una gran velocidad allí. Toda carrera por arriba de 30 pies por segundo es élite, resaltó David Adler, analista de StatCast. Entonces, bueno, esto es muy buenas noticias para los Bravos de Atlanta. Los Bravos, cuando llega Ronald Acuña, estaban en el tercer lugar. Los Mets han sido los grandes, los que han iniciado con muy buen pie. Esto no quiere decir nada, por supuesto, porque en cualquier momento pueden entrar en una racha. Estamos apenas en el primer mes de la temporada y este primer mes no significa nada, aunque hay gente que dice que se clasifique en abril. Si tienes un buen abril y sacas bastante ventaja después y después te estabilizas y empiezas a jugar normal, o empiezas a jugar un poquito más allá de lo normal, empiezas a jugar bien, va a ser difícil que te alcancen y te mantienes allí jugando. Otra buena noticia, está de regreso Gleyber Torres. Ese es un juego que yo transmití ayer a través del canal Quieto en Primera, la fiebre del béisbol, de donde es este podcast. Vimos cómo Gleyber Torres contribuyó a la 10ª victoria consecutiva de los Yankees de Nueva York al remolcar las 3 carreras que fueron necesarias de los Yankees para vencer 3-2 a los Azulejos de Toronto. Un cuadrangular por todo el jardín derecho en el cuarto inning con Josh Donaldson en circulación. Fueron 2 carreras para abrir la pizarra, para inaugurar la pizarra del Rogers Center en ese momento, y luego en el 9º inning, con el juego empatado a 2 carreras, corría en segunda Tim Castro, quien se había robado la base luego de haber sido corredor emergente por Giancarlo Stanton, con un hit al center field, una línea tremenda por todo el center field que George Springer atacó con velocidad, pero cuando soltó a la goma no pudo nada con la velocidad de Tim Castro. Y entonces contribuyó a ese triunfo número 10 en forma consecutiva que ya tienen los Yankees. Hay alegría, están sonando las liras y las arpas allá en el Bronx, porque los Bombarderos han ganado. Sin embargo, van a estar en una serie muy importante de 5 juegos en 10 días. Jugaron lunes, van a jugar martes y miércoles con los Azulejos de Toronto, allá en la ciudad de Toronto. Eso es muy importante decirlo. Y después van a descansar el jueves, viernes, sábado y domingo van con Texas. Descansan el lunes y martes y miércoles juegan nuevamente con Toronto. Es decir, en 10 días van a jugar 5 juegos. Uno de los 2 equipos va a tener que perder 3, a juro. En este momento, cuando estoy grabando el podcast y tú lo estás escuchando, si lo escuchas el día que se grabó, los Mets se encuentran 2 juegos, los Yankees se encuentran 2 juegos y medio por encima del conjunto de los Azulejos de Toronto.
Es decir, si la serie sale victoriosa para los Yankees, van a seguir a 2 juegos y medio o juego y medio. Y son 18 oportunidades en que se van a enfrentar durante la temporada, 9 en casa de los Azulejos y 9 en casa de los Yankees, estos dos equipos, por ser miembros, por ser rivales de la misma división. Entonces, es importante para los Yankees el ganar y, por supuesto, salir de perdedores los Azulejos de Toronto, que no las han tenido todas consigo. Vladimir Guerrero, por ejemplo, y eso puede ser un tema para un podcast, porque Vladimir Guerrero ha bajado muchísimo la producción. Vladimir Guerrero llegó a estar hace una semana en 300 de promedio, hoy está en 277, y todos sabemos lo que significa Vladimir Guerrero para el equipo de los Azulejos de Toronto. Creo que es la base ofensiva principal. Creo que si Vladimir Guerrero no batea, el equipo de Toronto no gana. El 24 de abril, Vladimir Guerrero bateaba para 351. De allí en adelante ha bajado demasiado y del 25 de abril hasta la fecha, de 351 ha bajado a 277. De hecho, en ese periodo de 7 juegos, Vladimir Guerrero se ha ido de 26-3 con un jonrón y 4 remolcadas, bateando 115 con 2.07 de OVP y 2.31 de slugging para un OPS de 4.38 y un BABIP de 100. Yo estoy completamente seguro que esos no son los números de Vladimir Guerrero, y creo que Vladimir Guerrero va a despertar en cualquier momento. Necesita que sea en este momento. El equipo de Toronto necesita a Vladimir Guerrero produciendo, sobre todo contra los Yankees, porque después alejarte puede ser contraproducente. También tenemos una mala noticia, y es que el prospecto Gabriel Arias queda fuera por fractura en la mano. El superprospecto de los Guardianes de Cleveland, Gabriel Arias, se fracturó la mano derecha durante el encuentro que disputó el domingo en AAA. El portal oficial de su equipo reveló que el infielder se perderá varias semanas después de lo ocurrido. El reporte no indica cuánto tiempo estará fuera el campo corto. Así que la fractura en la mano es un duro golpe para uno de nuestros más excitantes prospectos de los Guardianes, dijo el portal Fansided, aunque él es todavía joven. De hecho, su edad es 4 años menos que el promedio de jugadores del nivel donde juega. Hay muchos episodios brillantes de Arias, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Es solo cuestión de tiempo para que regrese a Cleveland para bien. Se lee entonces en la nota que firma Marcos Grunfeld. Y estas fueron las noticias en el emergente.com, tu punto de encuentro del béisbol latinoamericano. Y vamos a terminar el podcast de hoy con los juegos para hoy. Ustedes saben, ya los Yankees llevan 10 juegos consecutivos, 10 juegos ganados en forma consecutiva. Hay alegría, hay esperanzas, hay paz, hay, de todo en Grandes Ligas, porque de verdad, todo puede suceder, todo puede ocurrir en las mayores. Y esto, le da un plus al béisbol. Día 3 de mayo, martes 3 de mayo de 2022, cuando estamos grabando este podcast y tú lo estás escuchando. Si lo escuchas después, pues sáltate esta parte. Hoy tenemos doble juego en Nueva York. Los Bravos de Atlanta a primera hora, a las 3:10, van con Morton, y a segunda hora van con Wright. Tenemos entonces Bravos Mets a la segunda hora. No se sabe, no han puesto la hora del juego. Padres contra los Guardianes, Clevinger contra Plesac, D-backs contra los Marlins, Castellanos contra Rogers. Ese juego es a las 6:40. A las 6:45, Rangers contra los Phillies. Va Ranger Suárez, va a lanzar por los Phillies. Twins contra los Orioles, Ryan contra Zimmerman, allá en el Oriole Park, Camden Yard. El juego del día, Jameson Taylor contra Sean Manoah, Yankees contra Blue Jays. Un juego interesante. Creo que es el más interesante de la jornada, sobre todo por la epicidad
de que los Yankees pueden llegar a 11 victorias consecutivas o pueden ser detenidos el día de hoy. Angels contra Red Sox en el Fenway Park. Noah Syndergaard contra Michael Wacha. Tenemos a Brett Wilson contra Michael Pineda. Piratas contra los Tigres allá en el Comerica Park. Vamos a ver si Miguel Cabrera consigue su doble número 600, su doble número 600 en las mayores. White Sox contra los Cubs. Kopech contra Smiley en el duelo de la ciudad de los vientos. Los Medias Blancas de Chicago contra los Cubs allá en el Wrigley Field de la ciudad de Chicago. Los Rojos de Cincinnati con 3 ganados y 19 perdidos, el peor equipo del béisbol, visitan a los Cerveceros de Milwaukee. Este juego es a las 7:40, al igual que el de los Cubs. Marineros Astros a las 8:10. Me río porque debe ser una paliza abrumadora. Aunque en el béisbol cualquier equipo puede ganar, pero un juego lo puede ganar cualquiera. Pero no sé si de verdad los Rojos este año vayan a estar por debajo del promedio de 50 victorias. Marineros contra Astros, como les dije, a las 8:10 de la noche. Cardenales contra Reales en el duelo de Missouri. Los Reales como home clubs allá en Kansas City, en un interesante juego. Nacionales contra Rockies a las 8:40. Rays contra Atléticos. Los Tampa Bay, como siempre, no tiene pitcher abridores, a las 9:40. Y cerramos la jornada con un duelo bien interesante en MLB. Julio Urías contra Carlos Rodón. Es decir, San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles en Dodger Stadium. Pues hoy tenemos a Carlos Rodón contra Julio Urías. Un duelazo de picheo a las 10:10. Esta es la jornada de hoy y tú la escuchaste a través de tu podcast Béisbol con Habichuelas. Bueno, muchas gracias por escuchar el podcast de hoy, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Te recordamos que puedes escucharnos de lunes a viernes a través de nuestras plataformas auditivas y también a través de nuestro canal Quieto en Primera, La Fiebre del Béisbol. Si quieres, puedes suscribirte al canal, te invito a que te suscribas al canal y que me sigas en las redes sociales. donde me identifico como el Villasmil 024, Villasmil con V, todo pegado, el Villasmil 024. Estoy en todas las redes sociales habidas y por haber con el mismo nombre. Para mí ha sido un honor, un placer, un privilegio trabajar para ustedes. Nos vemos en un próximo podcast. Listo, se acabó el juego y que tengas un buen provecho. Bye bye. Y este fue tu podcast Béisbol con Habichuelas.